Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestra transmisión. Es un gusto poder saludarles. El día de hoy dispongamos nuestro corazón para adorar a nuestro Dios por medio de las alabanzas. De igual forma, quitemos toda distracción para poder recibir su palabra con fe. Es mi oración que Dios se manifieste de una manera sobrenatural en sus hogares. Que Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Hoy yo quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria. Sí, Señor, y toda lengua confesando, sí, y toda rodilla doblándose. Desde el norte hasta el sur y del oeste al oeste, cada lengua y cada tribu confesará.
Muy buenos días. Espero que hayan amanecido bendecidos, que hayan descansado bien y que hoy pues estén ya unidos y dispuestos para este tiempo de comunión. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, que nos confía un día más, que nos permite ver ese nuevo amanecer y disfrutar de sus bendiciones fieles, con los alimentos, con la vestimenta, con el techo que nos cubre, con las paredes que nos protegen, con el agua que nos llega de alguna manera y las facilidades que Dios en su misericordia siempre nos da. Así que bienvenidos y vamos hoy a meditar un tema que le puse marcas que hablan. Marcas que hablan. Usted se va a identificar con alguno de estos casos. Y vamos a basarnos en San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 36 al 40 y después también vamos a leer el mismo pasaje, tomando en cuenta otra escena adicional en San Juan, capítulo 20. Ahí vamos a leer los versículos del 24 al 27. Les repito, San Lucas 24, del 36 al 40. Y ahí le ponemos una ceñita y luego San Juan capítulo 20, versículos del 24 al 27. Leámoslo entonces, así dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Toma en cuenta ahí que Él no mencionó sangre, porque toda la sangre, su sangre, la había ofrendado en la cruz para limpiar nuestros pecados. Versículo 40 dice: y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Vámonos ahora a San Juan, capítulo número 20, vamos a leer los versículos 24 al 27. Ya lo tiene, ¿verdad? Leamos entonces. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo quiere decir gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ya voy al 28, pero vale la pena. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Acompáñenme a orar un momentito. Padre Santo y bueno, sea bendito tu nombre en nuestros labios y en nuestro corazón. Gracias porque nos permites la vida. Gracias porque nos regalas este tiempo para esta comunión y esta devoción. Gracias por tu palabra, que ruego sea tu Santo Espíritu el que llene mi boca y que ponga en mí la gracia, la sabiduría, la revelación, la autoridad que tú quieres para que bendiga nuestros corazones, para que alumbre nuestros ojos, para que sane nuestras enfermedades, para que consuele nuestros corazones
y haga aquello por lo cual tú la envías. Sea tu nombre bendito y tu nombre glorificado. Por Jesucristo nuestro Señor, a ti nos encomendamos. Amén. Algo que ocurre en las familias, usted lo sabe muy bien, es que cuando hay un niño pequeño que comienza a caminar, bueno, el temor especialmente de la madre, muchos padres también, y hermanitos mayores, pues se preocupan bastante porque el niño no se caiga, que no se golpee. Pero yo creo que un altísimo porcentaje de cada ser viviente en la tierra tiene la experiencia de haberse caído. O se cayó cuando comenzaba a caminar, o se golpeó de alguna manera, o se cayó en el triciclo, o en alguna cosa. Y entonces resulta que tiene una marca en su cabecita, una marca en su bracito, en alguna parte tiene alguna marca que le va a durar por mucho tiempo, si no es que toda la vida. Y como le dije, nuestro tema se llama marcas que hablan. Pues esas marcas tienen su historia. Y por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, ya siendo joven, señorita o adulto o adulta, y le dice, mire hermano, mire hermana, mire don fulano, doña fulana, ¿y ahí qué le pasó? Y entonces bien empieza la historia. Usted se da cuenta que entonces las marcas hablan. Alguna cicatriz en la piel habla porque tiene su historia. La mayoría procuran esconder esas marcas. Y ahora hay medicamentos que ofrecen eso, ¿verdad? Pero también es interesante que en nuestro tiempo moderno se ha multiplicado bastante, especialmente entre jóvenes y algunos adultos, que no tienen tales marcas visibles, o tal vez por eso lo hacen algunos, pero se hacen diseños, se hacen tatuajes en algunos casos pudiera ser para esconder alguna marca, o bien para sentirse orgullosos de pertenecer a algo, como pasa lamentablemente con algunos jóvenes desorientados, o como señal de algún acuerdo que se hizo con alguien. Hagamos un acuerdo, hagamos un pacto de por vida, no sé qué, o bien para tener un recuerdo emocional. Quizás se puso ahí el nombre en alguna parte de Alejandrina y se resulta casando con Marta. Y ese le quedó ahí. Pero le repito, muchos pues tratamos de esconder las marcas, pero ahora algunos quieren lucir marcas, en la piel especialmente. Y hay personas que llevan alguna marca pequeña o marca grande, ya sea visible, ya sea escondida, que les recuerda a algún error cometido. Algún error cometido les recuerda que un descuido que tuvo, alguna situación de esas, y les dejó una marca en su piel. Pero no solamente eso, sino que algunos también tienen marcas en sus cuerpos, en algunos casos bastante dolorosas, en otros casos leves, por algún accidente que han sufrido. Y le repito, cuando alguien pregunta, entonces viene la historia, porque esas marcas hablan. Pero hay también señales o marcas por actos heroicos vividos. Por ejemplo, los soldados cuando regresan de la guerra. En los hospitales de soldados, yo estuve alguna vez en uno de ellos, y de verdad, de cama en cama hay una historia. Alguien que perdió una pierna, alguien que perdió una mano, alguien que perdió un ojo, alguien que tiene una cicatriz grande, en fin, todo eso tiene su historia, estuvo en tal y tal parte, pero en ese caso es una marca que habla de un acto heroico, luchando por su patria, luchando por su país, es un acto heroico. Pero también de repente hay padres de familia que tal vez yendo en bicicleta, yendo en moto o a pie o en el bus, de repente sufren algún accidente, que se cayeron del bus, que se golpearon la cabeza, que algún brazo, lo que sea, un pie. Algunos resultan con unas marcas permanentes, algunos leves, porque iban a ganar el pan. Estaban ganando, generando para la familia. Este es un acto noble, pudiéramos decirle heroico.
Y no digamos las madres, cuando tienen sus bebés, que los tienen por aquello que se le llama cesárea, que deja una marca indeleble y de por vida en su vientre. Ya no digamos si tiene 2 o 3 o más. Y al final, en nuestra reflexión, en nuestra aplicación, le voy a contar un pequeño testimonio de algo de eso que es importante meditarlo. Así que hay marcas que hablan de recuerdos, es lo que estamos hablando. Marcas que hablan de recuerdos. Pero también hay marcas que hablan de errores que uno haya cometido. Y eso le deja una marca. Estamos hablando de marcas en la piel, en el cuerpo. Todavía no en el alma, porque también ahí son las marcas de repente más dolorosas y más duraderas, ¿verdad? Pero en las Sagradas Escrituras hay personajes que aparecieron como ejemplos de fe y sin embargo tuvieron marcas en sus cuerpos y en algunos casos en sus almas como el resultado, como el recuerdo de un error cometido o de errores cometidos y de desobediencias tal vez temporales a Dios. A ellos les pasaba como a nosotros. En algunos casos les tocaba entender la misión que Dios les había dado. Y en otros casos descuidaban por algún momento esa misión. Y entonces resultaban teniendo errores en sus vidas o ya sea descubrían tardíamente su propósito, ya cuando se habían lastimado, ya cuando habían cometido errores, ya cuando habían sufrido amargas experiencias. Si podemos hablar de un caso de esos, por ejemplo, hablaríamos de Sansón. ¿Recuerda usted que Sansón nació de una manera sobrenatural? Porque su mamá era estéril. Y ya eran bastante avanzados de edad. Pero sin embargo, Dios le dio vida a Sansón porque tenía un propósito en él. Y dice la palabra del Señor que nació con una misión específica, con una unción especial y con un don sobrenatural. La misión específica era hacer juicio sobre los filisteos. La unción especial era que él tenía el Espíritu de Dios en su vida. O por lo menos lo recibía y lo recibía y lo recibía. Y el don sobrenatural era que cuando el Espíritu Santo venía sobre su vida, él desarrollaba una fuerza descomunal. Pero usted sabe, y si no lo sabe, ahí está en el libro de los Jueces, dice que él se distrajo en esa misión, la descuidó o no la entendía. Y entonces en su juventud se dedicó a las aventuras y en esas aventuras le tendieron tentaciones en las cuales cayó. Le tendieron trampas en las cuales también se golpeó y por mucho tiempo estuvo haciendo error tras error, no entendiendo su verdadera misión hasta que al final de sus días, dice la Sagrada Escritura, él entendió cuál era su verdadera misión. Pero ya para entonces las marcas en su cuerpo eran severas, eran terribles. Usted ya sabe, primero perdió su pelo, que nunca se le había cortado en toda su vida, y perdió su libertad porque terminó preso sus últimos días, perdió el don sobrenatural que Dios le había concedido y perdió también sus 2 ojos. La historia, el testimonio dice en el libro de los Jueces que Sansón fue el último día de su vida cuando entendió su misión y cuando le pidió a Dios que por favor le diera una última oportunidad para poder cumplir esa misión, aunque eso le representara el final de sus días. Y dice la Escritura como testimonio en el libro de Jueces que cabalmente el juicio que Dios quería hacer sobre los filisteos perversos, idólatras, paganos, crueles, en fin, ese juicio se cumplió el día en que Sansón, por la fuerza que Dios le dio, derribó un edificio, un enorme teatro, en donde él era un motivo de diversión y burla. Ahí murieron, dicen, más filisteos de los que él había podido matar durante toda su vida. Pero también podríamos hablar de otro personaje, y ese otro personaje fue Jonás, hombre de Dios. Hombre de Dios que había profetizado durante el tiempo de por lo menos el rey Jeroboam II. O sea, era un hombre de alcurnia, era un hombre de estatura, era un hombre de buena relación, de gran reconocimiento. Jonás. Casi solamente sabemos lo que pasó en el mar, pero
este hombre era un hombre destacado, un hombre de Dios, hombre que profetizaba. Sin embargo, cuando le tocó una de las misiones más importantes de su vida, que fue una misión salvadora, ir a predicar a Nínive, advertirle a la gente que se convirtiera, que por cierto parece que también eran filisteos, porque Dios es misericordioso con aquellos que sabe que se van a arrepentir, que van a reconocer y que se van a volver humildemente a la obediencia de Dios. Le mandó hacia allá y el resto de la historia usted lo conoce. Jonás lamentablemente se fue por el camino de la desobediencia y dice la Sagrada Escritura que estuvo en un pez gigante. Muchos suponen que era una ballena, no se puede confirmar eso, pero pasó 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Uno de los orgullos, diríamos así, de la gente judía, de la gente de Israel, es que ellos son barbones. Eso es hermoso. Y usan sus barbas, sus canelones, su pelo abundante. Jonás, por estar entre el aceite caliente de ese animal, quién sabe cuántas vueltas daba el animal, qué recorridos hacía, y entonces él allá, en ese tormento de día y de noche, resultó seriamente afectado de su piel. Y dice que cuando al fin Dios, en su misericordia, ordenó al pez que lo vomitara en la playa, entonces salió Jonás listo para cumplir la misión, humillado, dispuesto, como nos pasa, ¿verdad? El Señor lo dice en su palabra: en su angustia me buscan, en su angustia me buscarán. Entonces Jonás ahora está dispuesto y va con obediencia a pregonar el mensaje, pero dice la palabra del Señor que él realmente estaba pregonando el mensaje en obediencia, el mensaje de salvación, pero no deseaba salvación para esa gente, porque él sabía que era gente cruel, gente asesina, gente terrible, y él pensaba que esa gente no merecía el perdón de Dios. Pero Dios es grande en amor y les quería mandar su mensaje de advertencia, porque él sabía que aquellos corazones se iban a arrepentir, como exactamente ocurrió. La cosa es que Jonás no quería eso y pensaba de que el juicio que se estaba anunciando iba a llegar. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y él dice que subió a una parte alta, allá se sentó para ver la destrucción, y mientras estaba en esa espera, dice que comenzó a soplar un viento solano. Esa es la descripción que tiene la Escritura. El viento solano es el viento caliente, ese viento de la costa que se respira y está caliente. Y uno determina cómo quedó de afectada su piel cuando escucha su exclamación que él dice en el libro de Jonás. Dice que cuando sintió ese viento solano, dijo que preferiría morirse, dijo él. Se lo estoy parafraseando. Oseas, Joel, Jonás, capítulo 4, en el versículo 8, dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. ¿Cómo resulta los rayos del sol o el viento solano en una piel que estuvo quemada? Tiene que ser algo dolorosísimo y terrible. Y dice: y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Yo creo que él estaba afectado en su alma y afectado en su cuerpo seriamente. En su alma, como quien dice, tanto esfuerzo, tanto sufrimiento para que al final Dios salvara a esta gente perversa, por un lado en su alma. Pero por el otro lado dice que le quemaba en la piel el sol y el viento solano. Eso indica cómo quedó marcada su piel con el aceite caliente de aquel animal. Una horrible experiencia. Me estoy refiriendo pues a personajes bíblicos que resultaron como héroes de la fe, que sin embargo en algún tiempo de descuido, no digamos nosotros, ¿verdad? En algún tiempo de descuido ellos cometieron errores, no entendieron el propósito de Dios, resultaron haciendo cosas que luego les cosecharon dolores. Y de repente marcas en su cuerpo y muchas en el alma, como lo que podría ser un fracaso, una traición, un anhelo frustrado, un recuerdo triste, una pérdida, lo que sea. Dejan marcas en el corazón, marcas en el alma, marcas en el cuerpo. Usted dirá: bueno, como que al pastor se le olvidó el texto que leyó.
porque se puso a hablar de otra cosa. Pues mire, me llama mucho la atención que en nuestra lectura que hicimos en San Lucas y en San Juan, habla de que Jesús les mostró a sus discípulos marcas. Pero las primeras marcas de que hablamos, que la gente ahora hasta las luces y todo eso, o algunas cicatrices por ahí que tienen una historia, pues son marcas que hablan de recuerdos. Las otras que estábamos hablando de los personajes bíblicos y otros que se identifican con nosotros, hablan de marcas que hablan de errores cometidos. Algunos sí tienen marcas de actos nobles, como los que dijimos, soldados, madres, padres, ¿verdad? Personas que se sacrificaron por algo y perdieron alguna habilidad de su cuerpo, alguna cicatriz, alguna marca, porque hicieron alguna acción noble. Pero ahora lo que vamos a ver es marcas que hablan no de errores, no de recuerdos, sino de amor. Marcas de amor. Dice la Sagrada Escritura que era la noche del primer día de la semana. Y el primer día de la semana es domingo. Entonces, dice que estaban los discípulos, pues 3 días atrás había ocurrido la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y el odio no solamente era contra Él, era también contra sus discípulos y sus pocos seguidores fieles que habían quedado. Así que los apóstoles estaban escondidos en el aposento alto, escondidos y encerrados, por temor a la persecución que se había desatado. Pero ahí estaban llorando a su Señor, llorando a su Maestro, como preguntándose, ¿pero qué pasó? Nosotros esperábamos otra cosa. Ellos lo testificaron. Ahí en San Lucas que leímos, cuando dan su testimonio, 2 de ellos hablan, dicen, nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Nosotros pensábamos que Él era el enviado de Dios. Y lo ven como el pasado, como que dice, eso no va a ser, Él ya murió. Así que están escondidos allí cuando dice que 2 personajes, ese es el contexto de San Lucas 24, 2 personajes que eran discípulos seguidores de Jesús, no apóstoles, iban de camino a la aldea de Maús y ahí se encontraron con Jesús. Todo lo demás lo puede usted leer. Y dice que al haber identificado que era el Señor Jesús, que les había hablado, que les había abierto las Escrituras, que les había abierto el corazón, les había hecho arder el corazón con la palabra, porque eso es lo que debe hacer la palabra de Dios en nuestra vida, que nos arda el corazón, que nos compunja, que nos sacuda, que nos revele cosas importantes y que nos mueva a acciones y cambios. Eso es lo que debe hacer la palabra de Dios. Dice que cuando reconocieron al Señor Jesús se les desapareció. Usted puede leer los detalles. Dice que desde Emaús regresaron hasta Jerusalén. Acababan de llegar a Emaús, 15 kilómetros aproximadamente. Era pues un poco de descenso, así que era más fácil. Pero al ver al Señor Jesús resucitado, al ver cómo Él parte el pan y les entrega su porción de pan, resucitado cuando 3 días anteriores había muerto, crucificado. Para ellos fue un gozo inefable, una sorpresa terrible que, por cierto, al principio causaba temor. Así que de inmediato salieron de Emaús para Jerusalén. Y dice la Sagrada Escritura que cuando ocurrió ese encuentro con el Señor Jesús y Él les compartió el pan ya en la casa donde ellos iban, ya dice que el sol se había puesto, que la tarde había fenecido. Y entonces en ese momento regresaron para Jerusalén, 15 kilómetros hacia arriba, indica que ellos llegaron ya de noche. Llegaron de noche de ese primer día de la semana al aposento alto en Jerusalén. Y estaban ahí los discípulos, yo no sé qué contraseña hicieron, dijeron, yo soy Cleofas, dijo uno de ellos, abran por favor, estaban encerrados. Y al entrar oyeron que estaban en discusiones, porque también había llegado ahí María Magdalena y alguien más había dicho, sí, dice, ángeles nos aparecieron y dice que el Señor Jesús resucitó, que está vivo. Y entonces es cuando entra Cleofas y el otro discípulo que no está identificado y les cuentan, nosotros lo vimos, nos abrió las Escrituras, Él se apareció, y comenzaron a discutir y entonces había más que todo, había incredulidad, escepticismo, no puede ser, porque no habían entendido la palabra del Señor. Y ahí es donde se da la escena de Tomás. La escena de Tomás cuando él dice, era una reunión anterior, él le había dicho, si yo no miro sus marcas, si yo no pongo mi dedo ahí, en los agujeros, en esas marcas,
Si no meto mi mano en su costado donde él fue atravesado, yo no voy a creer. Y esa noche, dice las Sagradas Escrituras, que estando ellos en esas discusiones, el Señor Jesús se apareció en medio. Y lo primero que les ministró fue paz. Les dijo, paz a vosotros. Yo les digo a ustedes, porque lo necesitamos tanto, ¿verdad? La paz es tan frágil que se puede romper. De hecho, con los más amados, vivimos tantos tiempos sin paz en la casa. Pero eso es lo que el Señor Jesús nos trae para comenzar al corazón. Cuando viene a nuestra vida, nos trae paz porque Él es el príncipe de paz. Y les dice, paz sea a vosotros. Y entonces, como ellos dicen que estaban aterrorizados, porque no tocó la puerta, Él apareció. Ahora Él está glorificado. Ahora ya no tiene el cuerpo limitado. Es su mismo cuerpo, pero ya no tiene limitaciones. Ahora entonces, como están aterrorizados preguntándose, ¿pero qué es esto? No puede ser. Saber qué tenían en sus corazones. El Señor les dice, ¿qué son esas cosas que vienen a sus corazones? Mírenme. Mire, Él no esconde sus marcas. Él muestra sus marcas. Porque las marcas que son de amor no se esconden. Las marcas que son de un acto de nobleza se cuentan. Pero las que son de errores o del decaimiento de la vida y de la edad, esas se esconden. Y Él les enseña sus manos y sus pies. Y en esa oportunidad sí está Tomás. En la otra oportunidad que el Señor Jesús se les había aparecido, no estaba Tomás. Y entonces era cuando Tomás había dicho, yo no voy a creer, a mí no me convencen. Ustedes a ver qué vieron, pero yo hasta que no lo vea, hasta que yo no lo toque, no voy a creer. Y entonces el Señor Jesús, después de decirles a todos ellos, paz a vosotros, dice que 2 veces les dijo paz. Entonces llama a Tomás. Ven, Tomás. ¿Esto es lo que querías ver? Aquí están mis manos. Ahí están las marcas de los clavos. Ahí están las heridas. Horribles heridas. Marcas de amor. Marcas de inmenso dolor. Con un propósito redentor. Aquí están mis manos, Tomás. Mira mis pies. Ahí están. Mete tu mano en el costado. Y Tomás ya se imagina usted. Dice, no seas incrédulo, sé creyente. Y puesto que el Señor Jesús, con ese cuerpo visible, pero glorioso, ilimitado, capaz de estar en todos lados al mismo tiempo, capaz de desaparecer y aparecer, ese cuerpo glorioso todavía tiene las marcas. Todavía tiene esas marcas de amor y las va a mostrar un día. ¿Sabe? Las va a mostrar para recordar el amor con que nosotros fuimos tratados. Y las va a mostrar para decir, ¿merece eso la justicia de los incrédulos? ¿Merece la justicia el juicio de los rebeldes? Pues con esto va Él a justificar el juicio que va a venir sobre los rebeldes. Son marcas, pues, terribles, marcas de amor. No era que Jesús quería ser el héroe de la humanidad, es que el Señor quería ser el Señor y Salvador de los creyentes. Marcas que no escondió y que no esconderá. Dice en el Apocalipsis que cuando Él venga, dice, dice en la visión, dice, vi a uno montado sobre un caballo blanco, y su nombre era Fiel y Verdadero, y su vestido manchado con sangre. Porque esa marca no es una marca de error, no es una marca de un recuerdo simple, ni siquiera solamente de un acto noble, es una marca de amor en favor de aquellos que hemos recibido su gracia, su misericordia perdonadora. Sin embargo, con esto lo dejo para la pausa, o le dejo para la pausa,
en el libro de Isaías, capítulo 53, el libro profético más evangélico, porque habla mucho de Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 53, que muchos conocemos, dice en el versículo 3, porque en el testimonio pequeño que le voy a contar, el ejemplo que le voy a poner, vamos a hablar de eso en la aplicación. Pero dice Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quedémonos con eso, lo vamos a volver a leer para luego contarle un testimonio de 1 minuto o 2, tal vez, en la aplicación que viene después de la pausa. Pero no se pierda el canto, porque el canto que viene también está enfocado al tema, y entonces puede tener alguna ministración para nuestra vida, a bien de que nos motive a tomar alguna decisión, a tener algún reconocimiento, o como pasó allá en el libro de los Hechos, que dice que cuando oyeron el mensaje de Jesús, la gente se compungió de corazón. No de emoción, se compungió de corazón, se arrepintió y dijeron: ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces se les dijo que la obediencia es la mejor respuesta. La obediencia por la fe es la mejor respuesta al amor de Dios. Si me amáis, dijo el Señor, guardad mis mandamientos. O sea, obediencia es la mejor respuesta de amor al amor de Dios. Detengámonos un momentito y volvamos a vernos en unos instantes. Mi alma estaba rota y herida.
Nos quedamos con Isaías 53, ¿verdad? Se lo leo otra vez. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estaba escuchando un testimonio que dice una niña, ya de un grado básico en la escuela, cuando habían citaciones, ella solamente tenía a su madre, como la madre era, no sé si viuda o abandonada, pero la cosa es que solamente era su madre, no estaba su papá. Pero cuando citaban a los padres, la niña no entregaba las notas, no entregaba la circular que los citaba, entonces la mamá de esta niña nunca aparecía. Y de repente los profesores le preguntaban, mira, ¿y por qué tu mamá no ha venido a los citatorios, a las reuniones, a las sesiones? Y ella decía, es que está enferma, es que está trabajando, es que no puede. Y nunca aparecía la mamá. Hasta que un día, de alguna manera, algún profesor o profesora logró comunicarse con la mamá y le preguntó que a qué se debía que nunca aparecía en las reuniones. Ella decía que nunca su hijita le notificaba. Entonces le disculparon, le comprendieron y entonces le dijeron, pues mire, tal día tenemos una reunión y quisiéramos que viniera. Y entonces estaban en la escuela todos cuando apareció la mamá de esta niña a la reunión. Cuando la niña vio a su mamá, estaba asustada, preocupada y molesta. Y entonces lo que pasa es que la mamá tenía una cicatriz en la cara, una quemada que se había dado, y en uno de sus brazos parece. Entonces entendieron, y ella entendió también que lo que pasaba con su hija era que se avergonzaba de ella. Por esa razón se avergonzaba. Y entonces dice que una de las profesoras se puso a conversar con la mamá y la niña estaba escuchando, estaba esperando a su mamá para reclamarle que qué andaba haciendo allí. Y entonces la profesora le preguntó a la madre, señora, ¿y a usted qué le pasó? Entonces la mamá, con lágrimas en sus ojos, le dijo, cuando mi nena era más pequeña, el cuarto donde vivíamos se nos incendió y la nena estaba durmiendo adentro. Los bomberos ya no entraban porque el fuego se había extendido. Y entonces, desesperada, me lancé. Y la fui a recoger y la saqué, pero al salir me cayó un palo en la cara, palo con un poco de fuego, y me causó en la cara una quemada y en mi brazo, pero mi hija salió ilesa. La niña comenzó a llorar y se dio cuenta que se estaba avergonzando de una marca de amor, de una marca sacrificial de su madre, y ella se había avergonzado durante tanto tiempo. Así que ahí mismo se acercó para pedirle perdón con lágrimas, abrazarla con mucho amor y agradecerle su sacrificio salvador. La palabra del Señor dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las marcas de nuestro Señor Jesucristo deben ser para nosotros causa de gratitud, causa de adoración, motivación de obediencia, motivación de servicio, porque por esas marcas
en sus manos, en su frente, en sus pies, en su costado, las marcas del látigo en su espalda. Por esas heridas nosotros tenemos salvación, perdón y promesa de vida eterna. ¿La tiene usted? Bueno, vamos a orar por eso, esperando que si no lo había hecho, usted lo haga hoy. Que Jesús no sea un complemento, que Jesús no sea otro de sus recursos de auxilio, sino que sea su Salvador y su Señor, que viva en su corazón y que asegure su alma para la eternidad. Pero hablo también a quienes tienen heridas en su corazón, heridas en su alma, por tal vez errores, por tal vez traiciones, por tal vez anhelos frustrados, marcas, recuerdos amargos que todavía les descomponen su presente, que son historias que ocurrieron, pero que le dejaron marcada, y que todavía no logra liberarse, no logra ser feliz por esas situaciones. El Señor dice en su palabra en Jeremías 30:17 dice: pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Así que hoy es oportunidad también, que si usted, teniendo su fe en el Señor Jesucristo y teniéndolo en su corazón, todavía tiene alguna marca que le entristece, que le molesta, que le amarga su vida, que le duele, pues hoy dígale: Señor, mi marca no es como la tuya. Yo no tengo ninguna cicatriz en mi frente, no tengo atravesadas mis manos ni mis pies. Sí, mi alma está lastimada, quizá por mi propio error o quizá por la ignorancia de alguien. Pero hoy te entrego esas marcas y recibo las tuyas con amor, con gratitud y con disposición de fe y de obediencia, para que entonces se alegre el corazón del Señor por vidas que reconocen y corresponden su maravilloso amor. El objetivo de hoy dice: agradecer y corresponder con fe y obediencia el dolor y el amor de Jesús por nosotros. No sé cuál es su caso. Si usted va a recibir a Jesús en su corazón, hágalo ahora por una oración de fe con todo el corazón. Y si usted va a pedirle al Señor y le va a decir que por favor le libere de esa marca, de ese recuerdo, de esa herida, repita lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 30:17. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Recíbalo en el nombre de Jesús. Y o reciba a Jesús si no lo había hecho. Y oremos por eso. Oremos por eso. Padre nuestro, Padre Santo, que conoces nuestra vida, que conoces nuestra historia, que conoces nuestros errores escondidos, que conoces nuestros fracasos, que conoces, Señor, nuestros sacrificios que nunca fueron agradecidos, que conoces, bendito Señor, los abusos de que tal vez hemos padecido. Cuánta mujer, cuánto hombre ahí que fueron abusados, que fueron explotados, que fueron azotados, que fueron de verdad maltratados. Y algunos, o tantos, que hemos vivido las consecuencias de nuestras desobediencias y de nuestros errores. Gracias, porque por aquel sacrificio de amor en la cruz, por esa disposición y esa entrega, nosotros ahora podemos tener libertad, podemos tener perdón, podemos tener limpieza en el corazón y podemos tener esperanza. Bendito Señor, hoy acepta a aquellos que te están pidiendo tu presencia y tu espíritu. Acéptalos, por favor, perdónalos como lo hiciste conmigo. Y bendito Señor, también te ruego que esa palabra de Jeremías sea poderosa en la vida de más de uno de los que estamos conectados ahora y los que se conectarán después, para que esas marcas desaparezcan, y si no desaparecen, que ya no duelan, para que podamos vivir en victoria, dando el testimonio que debemos dar, esa libertad que nos da tu presencia en nuestro espíritu. Muchas gracias por oírnos, gracias por perdonarnos, gracias por limpiar nuestro pasado,
y gracias por perdonar nuestro pecado. Gracias por tu promesa, gracias por los privilegios que ahora nos darás y gracias por permitirnos ser útiles y de bendición a otros que todavía no te conocen. Gracias, Padre. Gracias, Hijo de Dios, nuestro Redentor y Señor. Y gracias, Espíritu Santo, que nos haces conocer estos testimonios. Bendito tú para siempre. Amén. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y esperamos que lo vuelva a hacer. El Señor nos permitirá preparar otro tema que será de bendición para nuestra vida, para nuestra familia o los que lo necesiten. Gracias por estar ahí y el miércoles, si el Señor lo permite, estaremos con otro tema pequeño para alimentar nuestra vida espiritual. Que el Señor le bendiga, que tenga un lindo día, una hermosa semana y que tenga la satisfacción de agradar al Señor y de ser útil a alguien en el transcurso de estos días. Por Jesucristo nuestro Señor, le repito para usted y su familia, la paz sea con ustedes. Amén. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Cargaste en tus hombros mis heridas y